La idea de echar a perder nuestra vida, en el contexto de Dostoyevski, no es simplemente cometer errores, sino adentrarse en un camino donde las decisiones basadas en la vanidad, el orgullo y la desesperación conducen inevitablemente a la autodestrucción. Fyodor Dostoyevski, el maestro ruso de la psicología y la miseria humana, nos dejó un legado literario que explora las profundidades más oscuras de la existencia. Desde sus obras más conocidas como Crimen y Castigo, hasta Los hermanos Karamazov, Dostoyevski nos muestra cómo los seres humanos pueden ser sus peores enemigos. Pero, ¿qué significa realmente echar a perder nuestra vida según Dostoyevski? En sus novelas, nos presenta personajes atrapados en espirales de autodestrucción. Raskolnikov, en Crimen y Castigo, es un claro ejemplo. Un hombre inteligente y ambicioso que, impulsado por su propia arrogancia, comete un acto que lo lleva a la ruina moral y psicológica. La idea de echar a perder nuestra vida en el contexto de Dostoyevski no es simplemente cometer errores, sino adentrarse en un camino donde las decisiones basadas en la vanidad, el orgullo y la desesperación conducen inevitablemente a la autodestrucción. En este sentido, la vida de Raskolnikov se convierte en un reflejo de cómo nuestras más profundas fallas humanas pueden arrastrarnos hacia un abismo del cual es difícil escapar. La tragedia de Raskolnikov no reside solo en el asesinato que comete, sino en la forma en que este acto desata una cadena de eventos que lo llevan a cuestionar su propia humanidad. Su intento de justificar el crimen con una teoría sobre seres extraordinarios y la justicia, lejos de liberarlo, lo hunde más en una espiral de culpa y paranoia. Dostoyevski utiliza a Raskolnikov para explorar las profundidades del alma humana, mostrando cómo la inteligencia y el potencial pueden ser corroídos por el orgullo y la desconexión moral. A través de su sufrimiento, el autor nos muestra que echar a perder la vida no es un acto singular, sino un proceso gradual de deterioro espiritual. La redención para Raskolnikov solo llega cuando finalmente acepta su culpa y busca expiación, sugiriendo que el camino hacia la recuperación comienza con la aceptación de nuestras propias fallas. En este marco, Dostoyevski nos advierte sobre los peligros de la autosuficiencia y la arrogancia intelectual. Raskolnikov creía estar por encima de la ley moral, y esta creencia lo llevó a su caída. La vida echada a perder es, para Dostoyevski, una vida vivida sin humildad, sin reconocimiento de nuestra conexión con los demás y sin un sentido de responsabilidad hacia la humanidad. Además, la figura de Raskolnikov es solo una de muchas en la obra de Dostoyevski que encarnan esta trágica trayectoria. Personajes como el príncipe Mishkin en El idiota, aunque de una naturaleza completamente distinta, también enfrentan las consecuencias de vivir de manera incongruente con su entorno. Mientras que Mishkin es destruido por su inocencia y pureza en un mundo corrupto, Raskolnikov se autodestruye por su arrogancia y desprecio hacia las normas sociales. En resumen, para Dostoyevski, echar a perder la vida es una cuestión de perderse en uno mismo, de permitir que nuestras debilidades y excesos nos desvíen del camino de la integridad y la compasión. Es un recordatorio de que la verdadera sabiduría y plenitud provienen del reconocimiento de nuestras limitaciones y del compromiso con un propósito mayor que nosotros mismos. Uno de los temas recurrentes en las obras de Dostoyevski es la culpa. Sus personajes suelen ser acosados por un profundo sentido de remordimiento que los consume lentamente. Este peso insostenible los arrastra cada vez más hacia el abismo, haciendo que se cuestionen su propia existencia y llevando su vida a la desesperación. En Crimen y Castigo, Raskolnikov no solo se enfrenta a las consecuencias legales de su crimen, sino a una batalla interna devastadora. La culpa se convierte en una fuerza omnipresente, infiltrándose en cada aspecto de su vida. El asesinato de la usurera no solo es un acto de violencia física, sino un acto que fractura su alma, llevándolo a un estado de constante angustia y paranoia. Raskolnikov intenta justificar sus acciones a través de una teoría nihilista, pero la realidad de su culpa es mucho más poderosa que cualquier racionalización. Este tema de la culpa también se explora en Los hermanos Karamazov, donde los personajes se debaten con sus propios demonios internos. Dmitri Karamazov, acusado del asesinato de su padre, carga con un sentido de culpa que va más allá de los hechos del crimen. Su vida de excesos y decisiones impulsivas lo lleva a una crisis existencial en la que se cuestiona su propio valor y moralidad. La culpa, en este caso, es tanto una carga personal como una manifestación de la complejidad de las relaciones humanas y las expectativas sociales. En El idiota, el príncipe Mishkin,
aunque inocente y puro de corazón, también enfrenta una forma de culpa. Su incapacidad para adaptarse a las normas corruptas de la sociedad lo convierte en un marginado, y su bondad es vista como una debilidad. Mishkin siente la culpa de no poder salvar a aquellos que ama, de sus propios destinos trágicos. Esta culpa, aunque no basada en acciones malvadas, es igualmente devastadora y resalta la sensibilidad extrema del personaje frente a la crueldad del mundo. La culpa en Dostoyevski no es simplemente un sentimiento pasajero, sino un tormento continuo que puede llevar a la redención o a la destrucción. Es una fuerza que obliga a sus personajes a enfrentarse a su verdadero yo, a sus miedos y a sus fallas más profundas. Este enfrentamiento, aunque doloroso, es necesario para cualquier posibilidad de redención o crecimiento personal. La capacidad de aceptar y confrontar la culpa se convierte en un tema central en la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida de los personajes dostoyevskianos. En definitiva, Dostoyevski utiliza la culpa como un espejo de la condición humana. A través de sus personajes, nos muestra cómo el remordimiento puede ser un camino hacia la comprensión de uno mismo, una dolorosa pero necesaria introspección que nos obliga a examinar nuestras acciones y sus consecuencias. La culpa, en sus obras, es tanto un castigo como una oportunidad para la redención, reflejando la complejidad de la naturaleza humana y la lucha constante entre el bien y el mal. La autodestrucción, según Dostoyevski, no siempre es inmediata. A menudo es una lucha interna, un constante autosabotaje. En El idiota, el príncipe Mishkin representa la pureza en un mundo corrupto, pero su incapacidad para adaptarse a la realidad lo lleva a un inevitable colapso. Mishkin es un personaje cuyo idealismo y bondad lo convierten en un paria en una sociedad dominada por el egoísmo y la malicia. Su pureza, en lugar de ser una virtud salvadora, se transforma en su mayor debilidad. La bondad de Mishkin lo hace vulnerable, incapaz de defenderse contra las intrigas y crueldades que lo rodean. A pesar de sus buenas intenciones, su falta de astucia y su incapacidad para comprender las complejidades de la naturaleza humana lo conducen a una vida de sufrimiento, finalmente, a la locura. La tragedia en las obras de Dostoyevski es que los personajes parecen destinados a fallar, atrapados en un ciclo de miseria creado por sus propias manos. Este destino trágico no es una mera casualidad, sino el resultado de sus propias decisiones y características intrínsecas. En Crimen y Castigo, Raskolnikov se cree superior a los demás, convencido de que puede violar las leyes morales sin consecuencias. Sin embargo, su crimen lo sumerge en una espiral de culpa y paranoia que lo destruye desde dentro. Su autodestrucción es un proceso lento y doloroso, un constante autosabotaje que lo lleva a cuestionar su propia humanidad y finalmente a buscar redención a través del sufrimiento. En Los hermanos Karamazov, los personajes también luchan contra sus propios demonios internos, cada uno atrapado en un ciclo de autodestrucción. Dmitri Karamazov, por ejemplo, es impulsivo y apasionado, lo que lo lleva a tomar decisiones precipitadas que agravan su situación. Su vida de excesos y su incapacidad para controlar sus impulsos lo arrastran hacia la ruina. Al mismo tiempo, Iván Karamazov, con su intelecto agudo y su escepticismo religioso, se ve consumido por la duda y el nihilismo, lo que lo lleva a una crisis espiritual y mental. La autodestrucción en Dostoyevski es una exploración profunda de la condición humana. Los personajes de sus novelas están atrapados en un conflicto constante entre sus aspiraciones y la realidad, entre sus ideales y sus acciones. Este conflicto interno los lleva a un inevitable colapso, reflejando la fragilidad de la naturaleza humana y la dificultad de vivir en un mundo lleno de contradicciones y desafíos morales. Dostoyevski nos muestra que la autodestrucción no es simplemente un acto de desesperación, sino un proceso complejo en el que los individuos se enfrentan a sus propias limitaciones y luchan por encontrar un sentido y propósito en medio del caos de la existencia. La obra de Dostoyevski nos ofrece una mirada inquietante pero profundamente humana sobre cómo nuestras propias fallas y debilidades pueden ser nuestras peores enemigas. A través de sus personajes, somos testigos de cómo la lucha interna y el autosabotaje pueden llevar a la autodestrucción, no como un destino predeterminado, sino como una consecuencia de la compleja interacción entre nuestras elecciones, nuestros valores y la realidad que nos rodea. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta visión tan oscura de la vida? Dostoyevski nos enseña que la autodestrucción viene de dentro, que son nuestras propias decisiones y acciones las que pueden llevarnos al borde del abismo.
nos muestra que la vida es una batalla constante entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos. La redención es posible, pero requiere un reconocimiento profundo de nuestros errores y una voluntad inquebrantable para cambiar. Dostoyevski, a través de sus personajes y narrativas, nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. Al entender que la autodestrucción no es un destino inevitable, sino una consecuencia de nuestras elecciones, somos llamados a la introspección y a la responsabilidad personal. Raskolnikov, con su arrogancia y su crimen, nos muestra cómo la negación y la racionalización de nuestros errores pueden llevarnos a la desesperación. Sin embargo, su eventual aceptación de la culpa y búsqueda de redención nos recuerda que siempre existe la posibilidad de redimirnos a través del reconocimiento de nuestros fallos y el esfuerzo genuino por cambiar. Asimismo, en Los hermanos Karamazov, la lucha interna de los personajes subraya la constante batalla entre el bien y el mal dentro de cada individuo. Iván, con su nihilismo y escepticismo, representa la tentación de renunciar a la fe y a los valores morales en un mundo que parece carecer de sentido. Su crisis espiritual nos enseña que, aunque la duda y el sufrimiento son partes inevitables de la experiencia humana, no debemos permitir que nos consuman. La historia de los Karamazov nos muestra que, aunque estamos constantemente enfrentados a nuestras propias debilidades y a las tentaciones del mal, la redención y la integridad moral son metas alcanzables si estamos dispuestos a enfrentarnos a nosotros mismos con honestidad y valor. El príncipe Mishkin, en El idiota, encarna la pureza y la bondad, pero su tragedia nos advierte sobre los peligros de la ingenuidad en un mundo corrupto. Su incapacidad para adaptarse a la realidad y protegerse a sí mismo lo lleva a un colapso inevitable. A través de Mishkin, Dostoyevski nos recuerda que, aunque la bondad es esencial, también debemos ser conscientes de las realidades del mundo y aprender a navegar sus complejidades sin perder nuestra esencia. La pureza y la bondad deben ir acompañadas de sabiduría y discernimiento para evitar la autodestrucción. En resumen, Dostoyevski nos ofrece una visión oscura pero profundamente instructiva de la vida. Nos enseña que la autodestrucción es un peligro real que proviene de nuestras propias decisiones y acciones. La vida es una batalla constante entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos, y la redención es posible si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y a cambiar. Al enfrentarnos a nuestras propias fallas con honestidad y determinación, podemos evitar los caminos de la autodestrucción y encontrar un propósito y sentido más profundo en nuestras vidas. La obra de Dostoyevski nos llama a la responsabilidad personal y nos recuerda que, aunque el camino hacia la redención es difícil, es alcanzable con voluntad y perseverancia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del oscuro mundo de Fyodor Dostoyevski. ¿Qué te parece su forma de ver el mundo? Coméntame tu interesante punto de vista, por favor. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido intrigante y profundo. ¡Hasta la próxima!